a grabar entonces respecto a. Entonces, les doy la bienvenida a la clase de hoy. Una de las cosas importantes que tenemos que hablar, recordar un poquito, es que estamos trabajando, voy a compartir con ustedes en la presentación de probabilidades que estábamos trabajando, donde vamos a mirar que, a recordar como los conceptitos básicos que veníamos trabajando en la parte de probabilidad y más fácil le hago así. Y hoy vamos a mirar, espérenme en un momentico, que es que se me fue la. Vamos a mirar acá unos ejemplitos. Hoy está como bravo acá. Listo. Vamos a compartir pantalla con esta presentación y vamos a recordar algunos conceptos básicos que estamos haciendo. Si la están viendo la pantallita allí, que me digan por favor. Sí, la Sí, estamos profe. viendo. Muy bien, está negrita, ¿cierto? Negrita completamente. Entonces, vamos a mirar, pues, que veníamos hablando del concepto de probabilidad. Y en ese concepto de probabilidad, pues, estábamos trabajando básicamente lo siguiente. Estábamos hablando de experimento, estábamos hablando de espacio muestral y estábamos hablando de evento. Donde estamos diciendo que la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1, dado que se calcula como con esta formulita donde estamos diciendo que siempre será casos favorables sobre casos posibles. Estoy haciendo un recorderis, pues acuérdense que a mí me encanta resumir para poder estoy dejando entrar más gentecita todavía, para poder ponernos en contexto. Muy bien, entonces habíamos visto que nosotros trabajamos es con la escuela de probabilidad frecuentista, porque siempre vamos a trabajar, hacer el experimento, y posterior a ello nosotros vamos a calcular cuál es esa probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la medición que hicimos. Entonces miramos acá que cuando nosotros estamos hablando de una tabla de frecuencias como esta, la frecuencia relativa, que es esta tercera columna, se convierte en el concepto de probabilidad porque está aplicando esa definición, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, nosotros estamos calculando la probabilidad desde el punto de vista objetivo, pero también podemos combinarlo desde el punto de vista subjetivo, y es cuando nosotros alcanzamos a conocer o a determinar cuál es esa certeza o ese grado de posibilidades que tenemos para que ocurra un evento específico. Entonces, nosotros en esa orden de ideas vamos a trabajar un poquito sobre los conjuntos, porque los conjuntos tienen similitud en sus procedimientos y en sus relaciones con los eventos de probabilidad, donde vimos conceptos como el complemento, la unión, la intersección, y determinamos pues que hay que toda la forma como se asocian los eventos nos pueden ayudar a calcular probabilidades. Entonces, vimos acá, para ya cerrar, donde estamos viendo que el espacio muestral son todos los posibles resultados de esos experimentos que yo quiero hacer. Estoy viendo que ese espacio muestral está conformado, o podemos tener algunos resultados específicos de interés que se denominan eventos, y que esos eventos adicionalmente tienen algún tipo de relaciones. Esas relaciones se pueden denominar de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es el evento o suceso contrario, donde estamos diciendo que si un evento A tiene estos resultados, el complemento serán todos aquellos resultados que están por fuera de esos que me interesan a mí. Entonces, se determina o se denomina complemento. También podemos hablar de un evento o un suceso que se llama unión, donde la unión de A y la unión de B está conformada por la suma de todos esos resultados que nosotros tenemos tanto en el evento A como en el evento B, y en probabilidad estamos diciendo que esto es O. Quiere decir que me interesa un resultado en A o un resultado en B. Y por último hablamos de la intersección, que en probabilidades se llama la probabilidad conjunta, donde estamos diciendo que me interesa un evento que suceda tanto en A como en B. O sea, debe suceder en ambos casos. Entonces estamos diciendo que vimos probabilidad marginal, donde solamente encontramos la probabilidad de que ocurra el evento A,
probabilidad complementaria, donde estamos diciendo que la probabilidad de que ocurra todo lo que no está en A. Vimos la unión, donde la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B, y vemos la intersección, que es la probabilidad de que ocurra A y ocurra B al mismo tiempo. Hoy vamos a ver otro concepto. Aquí estamos viendo pues todos los axiomas que ya vimos y acá recordamos que el concepto de que ocurra un evento A se llama probabilidad marginal porque no tengo presente lo que ocurre en el otro, teniendo en cuenta y recordando que esta tabla que tenemos acá es un cruce de variables cualitativas que se denomina tabla de contingencia, donde estamos observando que en la columna A nosotros tenemos un evento, una variable cualitativa que puede ser ordinal, puede ser nominal, cualquiera de las dos, y en el otro tenemos una variable cualitativa también que puede ser ordinal o también puede ser nominal. Y estamos diciendo que nosotros hacemos ese cruce de variables y en ese cruce de variables pues nosotros vamos a tener cálculos de diferentes de intereses de acuerdo a lo que queramos nosotros medir. Entonces decimos que si estamos hablando de las probabilidades de los totales, se denominan probabilidades marginales porque no tenemos en cuenta el resultado en la otra variable donde nosotros estamos haciendo ese cruce. ¿Qué sucede también? Que podemos tener unas probabilidades que se denominan conjuntas. Esas probabilidades conjuntas hacen alusión a la intersección, donde la intersección de esas variables está dada en esta partecita, ¿sí? O sea, tenemos acá que esa es la intersección y se denomina y probabilidad conjunta. Hoy vamos a ver otro concepto que se llama probabilidad condicional. La probabilidad condicional, entonces, vamos a mirar el video, vamos a dejar de compartir y vamos a mirar en el tablerito aquí con el mosquito incluido, vamos a mirar cómo se calcula o qué quiere decir una probabilidad condicional. Entonces, miremos, tenemos acá nuestros resultados que vimos en el ejemplo que venimos trabajando. Nuestro experimento ya sabemos ese, el experimento ese, el espacio muestral, ya lo tenemos acá, que son todos estos cruces de resultados. Tenemos unas probabilidades marginales y tenemos unas probabilidades conjuntas, como lo acabamos de ver allí. Pero resulta que ahora vamos a poner un ejemplo que se llama una probabilidad condicional. Entonces vamos a hacer la pregunta y con base en esa pregunta vamos a resolver o vamos a definir qué es una probabilidad condicional. Entonces, digamos que de este espacio muestral que está conformado por 100 resultados diferentes, distribuidos de esta manera, 21 administración hombres, 20 administración mujeres, digamos que seleccionamos un estudiante. O sea, seleccionamos un estudiante. Y ese estudiante es de administración, ¿sí? Seleccionamos un estudiante y ya sabemos que está matriculado en administración. Entonces ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre? La probabilidad de que sea hombre. Entonces miremos, aquí hay dos cosas que uno tiene que observar. Primero, nosotros para resolver esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Hasta el momento que tenemos probabilidades condicional, probabilidad marginal, probabilidad conjunta, tenemos una ley de la suma, tenemos un montón de cosas que no podemos utilizar. ¿Por qué? Porque miren que aquí está sucediendo algo y es que me dicen, seleccionamos un estudiante y es de administración. ¿Eso qué significa? Que yo ya sé algo. ¿Qué es lo que yo ya sé? Que ese estudiante pertenece a administración, o sea que ya se dio un resultado. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo resuelvo ese problema que tengo acá? Entonces es muy simple, miren ustedes. Eso se denomina probabilidad condicional. Entonces vamos a leer qué es una probabilidad condicional. En términos generales, ahorita ponemos los eventos y demás y respondemos esta pregunta. Entonces, miren esto es calcular la probabilidad de A dado B. Entonces, miren ustedes, estamos diciendo que esto que hay aquí se denomina probabilidad condicional y esto no es sobre
A sobre B. Esa rayita o ese guión significa probabilidad de A dado B. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a calcular la probabilidad de que ocurra el evento A sabiendo que ya hay una condición, ya ocurrió este evento. O sea que en nuestro ejemplo, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cualquier cosa aquí, dado que, ¿qué fue lo que ya sabemos? Ya sabemos que ese estudiante pertenece a administración. O sea que después de la línea va lo que ya ocurrió. ¿Y cómo calculamos esa probabilidad? Pues miren ustedes, vamos a hacer la relación entre la probabilidad conjunta, o sea, voy a decir A intersectado B, sobre la probabilidad de quien ya ocurrió. O sea, que cuando yo voy a calcular una probabilidad condicional, entonces probabilidad de A dado B, siempre voy a hacer uso de ¿qué? De la probabilidad conjunta y la probabilidad marginal. Ven ustedes que son como las probabilidades que más se utilizan. Entonces, miremos nosotros, la probabilidad conjunta, ¿quién es? Es la intersección de ambos. Y la probabilidad de abajo, la marginal, ¿es cuál? La probabilidad de quien ya ocurrió. Entonces, miremos. Si yo tengo mis eventos como los habíamos determinado, esta es la probabilidad A, esta es la probabilidad N, esta es la probabilidad M, este es H y este es F, o sea, estos son mis eventos, los eventos que yo definí. ¿Cómo voy a responder esta pregunta? Entonces, voy a borrar esta y lo voy a poner en términos de nuestro ejemplo. O sea, ya sé que como ocurrió un evento, que ¿cuál fue el que ya ocurrió? Ser estudiante de administración. ¿Cómo lo voy a calcular entonces? Entonces digo, que la probabilidad de que ocurra ¿quién? Miren, ya ocurrió administración, entonces voy a colocar aquí la A. ¿Y qué es lo que me interesa? Que sea hombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Esto es igual a la probabilidad de la intersección H intersectado A sobre la probabilidad de A. Les voy a dar un minutito para que ustedes me calculen esa probabilidad. ¿Cuánto les dio? Ya uno. ¿Cuánto les dio? ¿Por qué están tan calladitos hoy? ¿O seré yo? ¿Les dio? Un número todo loco. Muy bien. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Si nosotros vamos a calcular tal cual como dice aquí, entonces miremos. ¿Cuál es la probabilidad de H intersectado A? Entonces, ¿cuál es? Miren, siempre es, aquí calculamos la de paso a paso, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, miremos, aquí arribita siempre nos va a dar sobre 100 y aquí abajito siempre nos va a dar sobre 100. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ahí siempre hay 100 estudiantes. Entonces, H intersectado A son casos favorables sobre casos posibles, o sea, tenemos 21 de 100. ¿Listo? Exacto. 21 de 100. 21 de 100, pero es la de aquí arriba. Y ahora, ¿cuál es la de abajo? Entonces, la de abajo es probabilidad de A. O sea, probabilidad de administración es 41 sobre 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? No le dio la respuesta, no le pudo haber dado 21, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque entonces decimos que no sabe probabilidad porque nos tiene que dar un número entre 0 y 1. Entonces, miren, aquí votamos este 100 y votamos este 100. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar 21 sobre 41. ¿Sí o no? Ya 21 sobre 41, ¿cuánto les da?
Punto 51, exactamente. O sea, estoy diciendo que esta respuesta, ¿qué significa? Miren ustedes, la probabilidad de seleccionar un hombre dado que estudia administración es punto 51. Ojo, que no puedo decir la probabilidad de seleccionar un hombre de administración, porque esa es la intersección. Aquí estamos diciendo que lo que ya ocurrió es que yo sé que estudia administración. Entonces, miren, esta es la parte larga, digamos que la parte larga del cálculo, para uno entender desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista académico de dónde salió esto. Pero, ¿qué sucede? Que yo tengo también que mirarlo desde el punto de vista lógico. No repito la interpretación, sino que la probabilidad de seleccionar un hombre dado que estudia administración es 0.51. No podemos decir que es la probabilidad, que 0.51 es la probabilidad de seleccionar un hombre de administración, porque esa es la intersección, ¿sí? Aquí es la probabilidad de seleccionar un hombre, dado que yo ya sé que estudia administración, es 0.51. Esta, digamos que es la parte larga y la parte más difícil y más compleja, pero vamos a estudiar la parte simple y sencilla. Miren ustedes, ¿qué sucede cuando a mí ya me dicen que seleccionamos un estudiante y estudia administración? ¿Qué sucede? Pues que yo ya no tengo 100 estudiantes. ¿Cuántos tengo? Yo ya no tengo sino 41. ¿Por qué? Porque yo ya sé que estudia administración, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar un poquito acá esto y vamos a decir lo siguiente, que esta probabilidad condicional yo puedo aplicar el concepto de probabilidad. Entonces, miren ustedes, la probabilidad de H dado a que es igual. Estoy diciendo que yo ya sé que los estudiantes y que el estudiante que seleccioné estudia administración. O sea que mi espacio muestral se reduce a 41 estudiantes. Y de esos 41, ¿cuál es la condición que me interesa saber? Me interesa saber la probabilidad de que sea un hombre. O sea que solamente tengo estas dos opciones. O sea, aplicamos casos favorables sobre casos posibles. Entonces, la probabilidad de seleccionar un hombre, dado que estudia administración, es 21 sobre 41, es 0.51. ¿Sí? Entonces, miren que simplemente es determinar, si yo ya sé una condición, ¿cómo calculo esto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, pues yo no, lo van a hacer ustedes ahí, para ver si están captando esta definición. Entonces, digamos, se selecciona un estudiante y es mujer. Y es mujer. ¿Cuál es la probabilidad que estudie mercadeo? Entonces, aquí tenemos entonces ustedes me la van a calcular, les voy a dar un minutito y enseguida vuelvo. ¿Listo? Me van a... ¿Listo, chicos?
¿Me regala por favor el nombre entonces y el número de cuenta? Sí, se lo pongo ahorita por ahí. Mándaselo a mi mamá. ¿Cuánto nos dio? Ya lo hicieron, a ver. Les dio punto 30. Vamos a hacer entonces la anotación matemática y vamos a mirar si nos fue bien. Entonces, primero, se selecciona un estudiante y es mujer. O sea, yo empiezo a hacer aquí, yo ya sé que si ya yo sé que es mujer, estoy calculando una probabilidad condicional. O sea, que aquí va la F, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? No sé qué. Entonces me están diciendo de que estudie mercadeo, dado que es mujer. Si yo voy a hacer toda la parafernalia pues, de la fórmula, que tengo que decir que esta es la probabilidad de M intersectado F sobre la probabilidad de F. Entonces, volvamos. Es la probabilidad conjunta entre ambos eventos sobre la probabilidad de quien ya ocurrió. Entonces, estoy calculando estas probabilidades. Pero yo lo puedo hacer, igual se me va a ir el 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar. ¿Qué es lo que yo ya sé? Que la estudiante seleccionada es una mujer, entonces seleccionemos aquí con otro. Si es una mujer, entonces a mí ya no me interesa sino esta columna, porque yo ya no tengo en cuenta a los hombres. Mi espacio muestral se redujo a 62, ¿verdad? 62 mujeres. Entonces ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad que estudie mercadeo? Pues de esos hay 20 de administración, 36 de negocios y 6 de mercadeo, o sea que me da 6 sobre 62. ¿Cuánto le atinamos? Ninguno. No le atinamos. 6 de 62, ¿cuánto da? 0.096. Entonces, miren que la probabilidad de seleccionar una mujer, de seleccionar una estudiante de mercadeo, dado que es mujer, es 0.096. Van a hacer entonces ustedes otro, a ver si le atinan. Sí, a ver si les da ese. Hoy vamos a estudiar despacio. En teoría es que despacio, ¿cierto? Dicen que yo soy volador. Listo. Entonces, vamos a hacer este. Se selecciona un estudiante. No, vamos a cambiar la pregunta para que no. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración dado que es un hombre? ¿Sí? Esa también puede ser. Entonces vamos a otra vez 5 segunditos y ustedes van a responder esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración dado que es un hombre? ¿Sí? Profe, activa el micrófono que no le escuchamos. Tan bella yo, ¿cierto? Que nos dio punto 55, entonces vamos a observar. Entonces miramos acá. Estamos diciendo cuál es la probabilidad, aquí está muy fácil, de seleccionar un estudiante de administración dado que es un hombre. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque ahorita lo hicimos al revés, ¿cierto? Entonces aquí ahora es la probabilidad de A intersectado H. Miren ustedes, la probabilidad de A intersectado H es exactamente lo mismo que la probabilidad de H intersectado A.
Y esto aquí ya no es dividido H, sino, no es dividido probabilidad de A, sino probabilidad de H, o sea, lo contrario que hicimos ahorita. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que yo ya sé? Yo ya sé que es un hombre, o sea que solo me interesa esta columnita, ¿sí? Esa columnita, estamos diciendo, a uno le da 55, a otro 51, vamos a ver. Entonces, estamos diciendo, ya sabemos que es un hombre, o sea que ¿cuánto nos quedó aquí? Nos quedó 38. Y de esos 38, ¿cuántos me interesan? Me interesan 21, porque ya tengo cuál es la probabilidad de que sea de administración, dado que es un hombre. O sea que ¿cuánto da 21 de 38? En la vida real, ¿cuál de las dos da? ¿Punto 55 o punto 51? ¿Cuánto nos da? Punto 55. Punto 55, o sea que aquí tenemos esa respuesta, es 0.55. Entonces miren ustedes que ya tenemos definido lo que es una probabilidad condicional. Ya sabemos que podemos calcularla de cualquiera de las dos formas que miramos. Ahorita vamos a hacer más ejercicios en la hora siguiente a las 11 para que tengamos pues como un poquito más de práctica en el asunto. Vamos a mirar otra que no habíamos pues como visto mucho en términos de probabilidades y es una que se llama el complemento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de complemento, entonces recordemos que hay una cosa interesante que mirar. Y nosotros decíamos lo siguiente, que si yo tengo el evento A más el evento A complemento, o digamos el conjunto, todo eso me tiene que dar el espacio muestral, ¿sí o no? O sea, si yo digo que A es administración más su complemento, me tiene que dar 100, ¿sí o no? O sea, los que estudian administración sumados con los que no estudian administración, me tienen que dar el espacio muestral. Pero si yo ya a esto le pongo la probabilidad, me voy a decir, la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra su complemento es igual a la probabilidad de que ocurra el espacio muestral. Pero en esa expresión que tenemos en el tablero, ¿qué sabemos nosotros ya? Esto es un axioma de probabilidad, ¿verdad? Ese axioma de probabilidad que nos dice que la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. O sea que, ¿qué nos va a quedar aquí? Que la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento complementario es igual a 1. Miren, en este caso es muy simple. Yo diga, pues, profe, el complemento de A, ¿quién es? O es 40 más 19 dividido 100 y se acabó el problema. Pero si yo tengo aquí 10 categorías y aquí tengo 7 categorías, si necesito el complemento de esta, no voy a sumar las otras 9 categorías. Voy a hacer uso de este axioma de probabilidad. Miren que aquí es igual ese axioma de probabilidad. Pues si yo necesito este, entonces digo que la probabilidad de A complemento A que es igual a 1 que estaba allá menos la probabilidad de A. Entonces, miren que esta es la forma como nosotros colocamos el complemento de A. Entonces, ¿qué es? Ustedes y yo lo hacíamos, ¿se acuerdan cuando empezamos? Que yo les decía, si la probabilidad de al lanzar una moneda, la probabilidad de que caiga cara es 0.3, ¿cuál es la probabilidad de sello? Y ustedes qué decían inmediatamente, 0.7. Estaban aplicando este axioma. ¿Por qué? Porque decimos, si la probabilidad de que caiga cara es 0.3, pues la que caiga sello es 1 menos 0.3. O sea, siempre aplicamos el complemento. Entonces, miremos, si nosotros hacemos esta preguntita aquí, miren, se selecciona un estudiante. Se selecciona un estudiante. ¿Cuál es la probabilidad de que no estudie mercadeo? O sea, ¿qué me están preguntando? Realmente lo que me están preguntando es que M complemento. O sea, la probabilidad de que ocurra M complemento es 1 menos la probabilidad de M. ¿Cuánto les da?
¿Quién dijo yo? Entonces miren que esto es igual aquí. 1 menos. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie el mercadeo? 19 sobre 100. Entonces miren, da punto ¿qué? Punto 81, cieguita y todo. ¿Cómo hacemos este? Sería 100 sobre 100 menos 19 sobre 100. O sea, 1 siempre será 100 sobre 100. Entonces, ¿qué hago? Cojo y me da 81 sobre 100. Entonces, la probabilidad del complemento es igual a 0.81. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar de esta muestra no esté matriculado en mercadeo es de 0.81. No me importa en cuál otro programa esté, solo sé que no está matriculado en mercadeo. Entonces, miren ustedes, enseguida en la otra clasecita que vamos a mirar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un resumen de todos los axiomas de probabilidad. Todos los que hemos visto, vamos a hacer completico un ejercicio donde vamos a mostrar cuál es el experimento, cuál es el espacio muestral, cuáles son todos los axiomas de probabilidad que nosotros tenemos y que hemos mencionado en estas clases de probabilidad. Y vamos a ver otro concepto que se llama la independencia de eventos. La vamos a ver. Y digamos que dejamos por terminado el concepto de probabilidad. Como concepto, recuerden que nosotros vamos a ver o vamos a empezar a trabajar la próxima semana con el tema de las variables cuantitativas, que el tema de variables cuantitativas es entender esto mismo, pero recuerden que sabiendo que ya nos apoyamos o nos vamos a tener presente es una función matemática. Entonces, como ya se nos va a acabar el tiempo y nos corta, enseguida ya les monto este video al canal de YouTube y nos vemos en un ratito. ¿Listo? Muchas gracias por venir. Los espero otra vez ahorita. Chao. Listo, profe. Muchas gracias. Chao. Chao.